Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta serie llamada Camino a Qatar 2022. El día de hoy hablaremos sobre los Diablos Rojos, nombrados así gracias a la revista deportiva La Vie Sportive, luego de su victoria 3-2 sobre el conjunto de Holanda. De hecho, son nombrados así también gracias a su vestimenta completamente roja, que desde sus inicios hasta la actualidad forma parte de su indumentaria principal. Así es que sí, el día de hoy hablaremos de Bélgica. Antes de comenzar, no olviden que en la parte inferior le estarán apareciendo todos los segmentos que estaremos abarcando a lo largo de este video. Así es que bueno, antes de entrar de lleno con la arquitectura, la historia o los monumentos emblemáticos, vamos a ponernos un poco de contexto en el Mundial. Con 13 participaciones en Copa del Mundo en su haber, y posicionada actualmente como la mejor selección de fútbol en el ranking FIFA, Bélgica vio su pase a la Copa del Mundo del 2022 luego de quedar como primera de grupo, donde enfrentó a selecciones como Gales, República Checa, Estonia y Bielorrusia. Los Red Devils sin duda son una de las selecciones más importantes y más imponentes, tanto es así que son una de las candidatas principales para llevarse el título de la Copa Mundial de la FIFA 2022, y esto es gracias a que tienen jugadores top en las ligas top a nivel mundial. Tal es el caso de Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, entre una ola de jugadores muy buenos que sin duda alguna marcarán una época dorada en la historia de la selección belga. Pero eso no es todo, pues Bélgica ha logrado llegar a 2 semifinales de la Copa del Mundo, logrando ganar el partido por el tercer lugar en el Mundial pasado de Rusia 2018 cuando le ganó a los ingleses. Lukaku filtrando la pelota para echarle atención con Munier, cierra segundo palo, va para Munier, el primero gol de Bélgica. Intenta romper líneas y así lo hace. Eden Hazard con la posibilidad de matar el partido. Hazard y el gol. El gol de Bélgica. Gol de Eden Hazard. Y qué manera de definir a primer punto. Bueno, una vez que ya tenemos el contexto en el Mundial de Bélgica, vámonos con su historia. Apareció en el mapa político de Europa en el siglo XIX, luego de proclamar su independencia de los Países Bajos del Sur en la Revolución Belga de 1830. Pero echemos un vistazo un poco más atrás. La zona que ahora comprende Holanda, Luxemburgo y Bélgica estuvo mucho tiempo bajo el mandato del Imperio Romano. De hecho, su nombre viene de la Galia Bélgica y no tomó relevancia o importancia hasta el siglo XIII y XIV, cuando el comercio de paños otorgó a Brujas, Gante e Ypres importancia internacional, siendo hasta 1568, después de casi 80 años de guerra, que Holanda y sus provincias aliadas reclamarían su independencia del protestantismo, siendo hasta 15 años después de la derrota de Napoleón en Waterloo que los belgas lograrían desprenderse del yugo holandés. Así pues, Bélgica creció demasiado rápido gracias a su industrialización, la cual fue apoyada y financiada por el rey Leopoldo II, y a esto haciendo que Bélgica obtuviera su primera colonia personal, llamada el Congo. Durante la Primera Guerra Mundial, el país permaneció neutral, aunque eso no impidió que los campos de Flandes quedaran empapados de sangre o que ciudades como Ypres resultaran bombardeadas. Ya en la Segunda Guerra Mundial, soportó los bombardeos de los aliados que intentaban expulsar a los nazis, siendo de hecho las Ardenas la última ofensiva de Hitler en las Navidades de 1944. Así que después de 2 guerras y bombardeos, no se nos hace nada extraño que los países del Benelux sean líderes de la seguridad e integración europeas, o que Bruselas acoja las sedes de la UE y la OTAN. Por lo tanto, podemos definir a Bélgica como una mezcla intensa de culturas y de religiones. Esto se ve representada claramente en su arquitectura, pues tiene una caracterización muy marcada por el estilo gótico o el estilo barroco, además de tener ejemplos muy notorios de lo que es el Art Nouveau. A pesar de nacer en Francia en el siglo XII, llegó a los terrenos belgas un siglo después, apareciendo en pequeños monasterios dominicos y fundamentalmente en la obra cumbre de ese momento, el bellísimo coro de la Catedral de Tournai de 1243, inspirado en la catedral francesa de Soissons. Pero fue en el siglo XIV que lograría verse una notable diferencia entre el gótico francés y el belga, tomando como cuna la ciudad de Lovaina, enormes ventanales e interiores adornados con grandes estatuas de santos, bellísimas capillas construidas alrededor de la nave principal y una única torre en la fachada. Paralelamente a esta arquitectura religiosa fueron apareciendo edificios civiles como los mercados o halles, y bellos ayuntamientos rematados con magníficas torres, como los de Bruselas, Lovaina,
Brujas e Ypres. Arquitectura barroca. La arquitectura barroca belga está inspirada sobre todo en los modelos italianos, como la iglesia de San Carlos en Amberes. También la escultura barroca está completamente orientada hacia Italia. Es durante el siglo XVIII cuando Amberes se convirtió en el centro activo de la pintura, la escultura y la arquitectura belga, llegando a recibir las nuevas manifestaciones como el rococó y el neoclasicismo, aunque no tuvieron demasiada trascendencia en el país. Art Nouveau. Este fue un movimiento artístico de cambio del siglo XIX, que nace en Bélgica en 1893, año en que Victor Horta construye la casa Texel y que impone este estilo rápidamente en la arquitectura y también en las demás disciplinas de las artes decorativas belgas. Tal es el caso de la escultura, la vidriería, la cerámica, la joyería, el pintado y muchas más. Todo esto tuvo una fuerte influencia en Francia, Alemania, Holanda y la secesión de Viena. A pesar de las numerosas demoliciones realizadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 60, Bruselas sigue contando con más de 500 edificios de Art Nouveau. Entre las obras de este estilo están las 4 construcciones de Victor Horta que forman parte del patrimonio de la humanidad desde el año 2000, con la denominación común de Obra de Victor Horta en Bruselas. Pero en Bélgica no solamente existió un estilo de Art Nouveau, y esto es gracias a Paul Anka. ¿Y este quién es? Bien, esta persona construyó su vivienda en la calle de Fax, pero no lo hizo con un estilo Art Nouveau floral como el que expresaba Horta, sino que él ocupó un estilo Art Nouveau geométrico, lo que nos lleva a la pregunta obligada: ¿cuál es la diferencia entre estas dos vertientes, entre el estilo Art Nouveau geométrico y el Art Nouveau floral? Por un lado, el floral es caracterizado por la famosa curva de latigazo, sus líneas sinuosas inspiradas en un mundo vegetal, sus motivos florales estilizados, la decoración abundante y, hay que ser sinceros, a veces excesiva, no siempre exenta de reminiscencias medievales, mientras que por el otro lado el geométrico, como su nombre lo indica, tiene una decoración geométrica y abstracta, mucho más sobria y mucho más moderna, que incluso significaría más adelante el desarrollo del Art Deco. Pero ¿qué sería de la arquitectura y de la construcción belga si no los pudiéramos ver representados en sus edificios, los cuales evocan historia y arte? Así es que aquí te presentamos algunos de los más destacados de este país. Catedral de San Miguel y Santa Gúndula. Bruselas necesitaba 2 santos patrones para proteger la ciudad de todas sus peripecias históricas. Este es uno de los edificios más emblemáticos góticos en Bélgica, un estilo gótico bravasón, el cual no se finalizó hasta mediados del siglo XV. En el interior podrás ver una buena mezcla de la Contrarreforma, la mezcla de estilos entre arquitectura e inmobiliario, que vienen de las luchas entre protestantes y católicos en el siglo XVI. De la fachada exterior destacan sus 2 torres simétricas de 65 metros de altura. La catedral ha sido restaurada a finales de los años 80. La vista a la Catedral Gótica de Bruselas es una parada obligatoria en tu viaje a Bruselas, uno de los indispensables del centro de la capital europea. El Palacio Real de Laeken. Su construcción se remonta a finales del siglo XVIII, época en la que este territorio pertenecía a los Países Bajos austriacos, y ha sido desde la independencia de Bélgica en 1830 el lugar de la residencia de la monarquía belga. Este espacio estilo Luis XVI mantiene una clara tendencia neoclásica en su arquitectura. Se sitúa en el actual barrio de Bruselas en Laeken, que hasta principios del siglo XX había sido una localidad independiente situada al norte de Bruselas. Pero hoy en día es el domicilio oficial del rey Philip, su esposa la reina Matilde y sus 4 hijos. El otro es la Grand Place de Bruselas. Este es el centro histórico de la capital belga y uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Descrita por Victor Hugo como la plaza más hermosa del mundo, ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. En el interior están abiertos al público los vestíbulos de la planta baja y del primer piso, la Galería Grange, la sala del Consejo Municipal y la sala Maximiliana, la escalera de honor, la sala gótica y la sala de matrimonios. Durante los meses de julio y agosto, también se puede acceder a los despachos de los concejales adjuntos a la alcaldía. En la primera planta hay una colección de retratos de soberanos y gobernadores de los que Bruselas formó parte a lo largo de su historia. La sala del Consejo Municipal fue acondicionada en el siglo XVIII por los estados de Brabante, que solían celebrar sus juntas en ella.
En la Sala Maximiliana es donde a día de hoy tienen lugar estas juntas. La Sala del Consejo, también conocida como la Sala Gótica, es la que se fundó en el año de 1846 el partido belga. En sus paredes hay unos tapices tejidos en malinas que representan los oficios más típicos de la ciudad. Y por último, el Atomium. Se construyó para la Exposición Universal, celebrada en la capital europea en el año de 1958. Al igual que pasó con la Torre Eiffel, sufrió muchas críticas en su construcción. El arquitecto de la obra fue André Waterkane, y el objetivo de la misma era el de reflejar las aspiraciones que existían en una dura época tras la Segunda Guerra Mundial, como la paz y una vida mejor gracias al progreso científico y tecnológico. En cuanto a sus dimensiones, el Atomium de Bruselas posee 103 metros de altura, representa un átomo de hierro aumentado en 165 billones de veces, y fue totalmente renovado en 2005. Desde la esfera superior, que alberga un restaurante, se pueden contemplar unas espectaculares vistas de Bruselas. Pero más que el contenido o las exposiciones, lo interesante es el diseño de André Waterkane. Las 9 esferas de 18 metros de diámetro representan las 9 provincias de Bélgica. Y bien, así llegamos al final de otro video más en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy tocó uno de los lugares más seguros del mundo, que tiene sedes de grandes organizaciones mundiales y es uno de los máximos representantes del Art Nouveau floral y el Art Nouveau geométrico, aunque también tiene un estilo marcado más a futuro sobre lo que era el Art Deco. También pasamos un poco sobre su historia con Holanda, con Luxemburgo y cómo fue esa independencia que se fue dando de manera paulatina. Así es que, esto es el final de este video. No sé si tengas algo más que agregar, Alex. Si crees que nos faltó comentar algo del país belga, por favor coméntalo aquí abajo y seguramente en otro video lo retomaremos. Te invito a que le des like a este video, lo comentes, lo compartas y te suscribas y le des click a la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación. Bien, y ya para finalizar, no olviden que en la parte de abajo, en la descripción, les estamos dejando todas nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan y comenten sobre lo que estamos haciendo en todas las demás plataformas. Mi nombre es Sebas y a nombre de Alex, espero que hayan tenido un excelente video, que estén teniendo una gran semana y no olviden seguir cuidándose. Bien, mi pronóstico para Bélgica es que va a quedar tercero en el Mundial, luego de perder una vez más la semifinal, pero en este caso va a ser contra México. Yo creo que Bélgica se va a quedar en los octavos. Si bien es cierto, es una buena selección, pero ya no trae los mismos, o ya no es tan fuerte como los mundiales pasados. Entonces yo digo que se queda en octavos.